Texto de la predicación es Jeremías 31, 31 al 34. Y dice la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Tanto nuestro hermano Lisandro como nuestro hermano Alberto en semanas pasadas demostraron que existe una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El bautismo infantil, el bautismo de niños, tiene su fundamento en una práctica y en unas verdades que provienen del Antiguo Testamento. Al igual que en el Antiguo Testamento, los niños en el Nuevo Pacto, los niños también pertenecen al Nuevo Pacto y deben recibir el bautismo, que es la señal del Nuevo Pacto. Por eso los credobautistas, cuando quieren atacar o quieren refutar el bautismo infantil, tienen que atacar la continuidad que existe entre ambos testamentos. Ellos enfatizan que cuando hubo la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, los niños fueron expulsados del pacto de Dios y que ahora solo pueden pertenecer aquellos que tengan fe, mas no los hijos de los creyentes. Y en consecuencia, como los hijos ya no pertenecen al pacto de Dios, ya no pueden recibir el bautismo. Por eso se les llama credobautistas. Credo de creer y bautista de bautismo. O sea, solo se puede bautizar a aquellos que creen. No se pueden bautizar a los hijos de los creyentes porque según esta postura, los hijos de los creyentes no pertenecen al nuevo pacto. Y Jeremías 31 a 34 es uno de los textos más utilizados y yo diría uno de los más importantes para el credobautismo, para demostrar que los hijos de los creyentes fueron expulsados y solo pueden ser aceptados aquellos que tengan fe. De hecho, yo debo decir como testimonio propio que yo hasta que no pude entender este texto no pude ser convencido del paidobautismo y de la postura que nosotros sostenemos, porque es uno de los textos que ellos más utilizan para demostrar esto. Y es precisamente porque Jeremías 31 al 34 habla sobre el nuevo pacto. De hecho, eso es lo que dice, en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y empieza a hablar de las características, de quienes pertenecen al pacto, de las promesas del pacto, etc. Para los credobautistas, hermanos, los niños pertenecían al antiguo pacto porque el antiguo pacto tenía características terrenales. Un ejemplo de ello, el Antiguo Testamento vemos que prometía una tierra física, habla de una nación que era la nación de Israel, una prosperidad física, por ejemplo, hay promesas de abundancia y de prosperidad en cuanto a alimento o en cuanto a cosecha. Habla de muchas victorias en guerras humanas. Y según esta postura, todas estas características terrenales es lo que hizo que los descendientes de Israel pudieran pertenecer al pacto de Dios y por tanto recibieran la circuncisión. Pero ahora el Nuevo Testamento es completamente espiritual y todas estas características terrenales han sido completamente abolidas, completamente quitadas del nuevo pacto. Y como no hay ninguna promesa terrenal ahora, en el sentido como lo había en el Antiguo Testamento, entonces ya ninguna descendencia física puede pertenecer.
porque ahora Dios promete una nueva tierra, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, promete una prosperidad espiritual, abundancia espiritual en crecer en Cristo, y habla de una victoria en la guerra espiritual, pero nada que tenga que ver con cosas terrenales. Y según esta postura también, si nuestros descendientes quieren llegar a pertenecer al pacto de Dios y recibir el bautismo, ellos tienen que tener fe. Es decir, que mientras que ellos sean bebés y hasta que ellos no cumplan cierta edad, según esta postura, los niños no pueden tener fe y los niños no pueden recibir el bautismo. Y esto se ve en el hecho, según la postura, que en el versículo 33 y 34, Jeremías, o la profecía de Jeremías, promete que Dios escribirá la ley en el corazón y perdonará los pecados, concluyendo, según la postura, que todos los que pertenecen al nuevo pacto tienen que tener la ley escrita en su corazón y tienen que haber sido perdonados de sus pecados. Esa es la conclusión de la interpretación credo bautista. Pero realmente este texto de Jeremías apoya el credo bautismo. Esa postura y esta interpretación provienen de una exégesis correcta del texto. Me parece que no. Y precisamente porque Jeremías 31 al 34 no es un texto que apoya la interpretación credo bautista, como vamos a ver en el sermón. Y voy a presentar 3 argumentos por los cuales Jeremías 31 al 34 evidencia que los niños pertenecen al nuevo pacto y por tanto deben recibir el bautismo. Voy a repetir, voy a presentar 3 argumentos por los cuales Jeremías 31 al 34 evidencia que los niños pertenecen al nuevo pacto y que por tanto deben recibir el bautismo. El primer argumento es que el nuevo pacto sigue siendo con la familia pactual. El nuevo pacto sigue siendo con la familia pactual. Acompáñame a leer la primera parte del versículo 31. O todo el versículo 31, perdón. Lean, acompáñenme en la lectura. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quiénes se hará el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel y la casa de Judá en el Antiguo Testamento constituían la familia pactual. La casa de Israel, entendiendo que hubo la división entre las dos naciones, la casa de Israel se refiere al reino del norte y la casa de Judá se refiere al reino del sur. En otras palabras, es la familia pactual del Antiguo Testamento. Va a ser la misma familia pactual del Nuevo Testamento. De hecho, disculpen, ¿y quiénes constituían la familia pactual del Antiguo Testamento? Si nosotros vemos las Escrituras, sabemos que eran los creyentes y sus hijos, o Abraham y su descendencia, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de hecho creo que por eso es que el texto utiliza la palabra casa aquí. Casa de Israel, casa de Judá. Porque la palabra casa puede entenderse como familia, la familia de Judá, la familia de Israel, o puede entenderse como descendientes, los descendientes de Judá, los descendientes de Israel, o sea, la nación que está formada por los descendientes de Judá y de Israel. En cualquiera de los casos, vemos que Dios sigue interesado en el nuevo pacto en tratar con su pueblo y sus descendientes. Dios trata con familias, con casas completas en el nuevo pacto también. Contrario a los que los credobautistas interpretan, el texto dice que Dios seguirá tratando con las familias del pacto. Y es que Dios siempre, hermanos, en todas las Escrituras, siempre ha estado interesado en tratar con familias más que con individuos aislados.
Es cierto que la salvación es individual, pero es un error hacer un énfasis en el individualismo, aislando a las personas de los miembros de su familia. Y es más, si los que son creyentes son los padres de familia. Su voluntad, hermanos, la voluntad de Dios es preservar su palabra, preservar su voluntad y hacer que su reino avance por medio de las generaciones. De generación en generación, su voluntad es preservada y traspasada, como vemos en el Antiguo Testamento. Así también sucede en el Nuevo. Dios no solo estuvo interesado en Adán, sino en su esposa y en sus hijos. Y de hecho, esa fue la razón por la cual el pecado de Adán afectó a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros. Lo mismo vemos en Caín y en Set. Caín apartó a toda su descendencia de Dios por el pecado que cometió, mientras que Set obedeció a Dios. Acompáñenme a leer Génesis 4:26 para que veamos un poco mejor esto. Génesis 4:26. Que dice de la siguiente manera: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Si usted conoce el capítulo 4 de Génesis, sabemos que Caín mató a Abel, y luego Adán y Eva tuvieron otro hijo que fue Set. Y que Génesis 4 nos presenta la descendencia de Caín y la descendencia de Set. La descendencia de Set estuvo lleno de asesinos. De hecho, si usted lee más atrás, un asesino que mató a más personas fue un descendiente de Caín. Pero cuando se habla de la descendencia de Set, se dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Pero cabe destacar los descendientes de Set, no los descendientes de Caín, ¿sí? Entonces vemos que aquí Dios sigue interesado en tratar con familias y sus descendientes. De hecho, por eso usted puede notar que casi todo el principio del libro de Génesis está constituido por descendencias. Y es precisamente por esto, porque Dios está interesado en tratar con familias y sus descendientes. Dios también trató con Noé y con su familia. Todos entraron al arca y todos fueron salvos por medio del diluvio. Y usted se da cuenta, hermano, y usted puede buscar en toda la Biblia nunca habla de la fe de los familiares de Noé. Solamente enfatiza y menciona la fe de Noé. Y sin embargo, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 3. Vean lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21. Los voy a tener así igual que el hermano Alberto la semana pasada, ¿no? Yendo de aquí para allá y allá para acá leyendo versículos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí. En los días de Noé, cuando ocurrió el diluvio, entraron 8 personas al arca. ¿Quiénes fueron las 8 personas? Noé y su esposa y sus 3 hijos con sus esposas, lo que da un total de 8. Y dice, todos fueron bautizados en el diluvio. Sin embargo, la Biblia solo menciona la fe de Noé. A partir de Génesis 12, vemos algo similar. Dios se acerca a Abraham y a su casa. Y lo mismo sucede con Isaac y su casa, y con Jacob y su casa. Dios establece el pacto con Abraham y con su descendencia. Dios trata con toda la familia. Es más, tan interesado estaba Dios de tratar con la casa completa, que no solamente el pacto lo hizo con Abraham y sus descendientes, sino también con todos los que pertenecían a la casa y estaban bajo la autoridad
de Abraham. Por eso usted lee Génesis 17, que dice que todos los esclavos también debían ser circuncidados, porque estaban bajo la autoridad de Abraham. ¿Qué nos debemos hacer la pregunta? ¿El Nuevo Testamento cambia en este trato? ¿El Nuevo Testamento hace una transición y comienza a tratar con individuos solamente? ¿O también podemos ver que Dios trata con familias? Acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 24. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense otra vez el Señor Jesucristo. ¿En qué se centró el ministerio del Señor Jesús? El Señor Jesús no fue a los gentiles, no fue a otras naciones. El Señor Jesús fue a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Nuevamente aquí vemos al Señor Jesucristo tratando con familias. Lo mismo podemos ver, de hecho, nosotros vemos también que cuando Jesús encomendó a los discípulos a ir a todas las naciones, los envió principalmente a Jerusalén, a Judea y a Samaria. ¿Y por qué? Porque ellos eran los miembros del pacto. Ellos eran quienes constituían la familia del pacto en el Antiguo Testamento. Hechos 2:39 también es otro texto súper contundente con respecto a esto. Y creo que es el texto más claro en el Nuevo Testamento con respecto a esto. Hechos 2:39 dice lo siguiente. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermano, si había un momento para decir que Dios ya no iba a tratar con la familia del pacto, que Dios ya no iba a tratar con nuestros descendientes, era este. Era precisamente este cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y nos vemos a Pedro dice, la promesa es para ustedes, ya para sus hijos no, ellos tienen que tener fe. No es lo que dice Pedro, la promesa es para ustedes y para sus hijos, siguiendo el patrón pactual del Antiguo Testamento. Y de hecho vemos que la única cosa nueva que se agrega aquí es para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la única diferencia que vemos aquí entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y es que ahora Dios no solamente trata con la familia de Israel, sino que ahora va a todas las naciones y extiende su salvación a todas las naciones enteras y comienza a tratar con familias también de entre todas las naciones. Y el libro de los Hechos, por cierto, nos demuestra que Dios ahora no solamente trata con familias dentro de Israel, sino también con familias de entre los gentiles. Acompáñenme al capítulo 11, versículo 14. Hechos 11, 14. Les doy un poco el contexto de este texto antes de leerlo. Pedro recibe una visión de parte del Señor para ir a predicar a Cornelio, que era un gentil. ¿Sí? Él va y predica y el Espíritu Santo es derramado sobre Cornelio, sobre su familia y sobre todos los que estaban en esa casa. Luego Pedro va y da un informe a la iglesia de Jerusalén sobre lo que había sucedido. Y esto es lo que él dice. Él te hablará por palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. En Hechos 16:31 encontramos una frase similar, la frase el famoso texto del carcelero en Hechos 16. Voy a leerlo del versículo 30. Dijo el carcelero a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 18:8 también vemos algo similar. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que vemos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, que Dios sigue Dios sigue tratando con la familia pactual. La fórmula sigue siendo la misma, hermano. Tú y tu casa. Por supuesto, si uno comienza a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, uno no entiende qué es lo que significa allí la palabra casa, cuando dice tú y tu casa, y uno comienza a interpretarlo de una manera como uno mejor prefiera. Pero si uno lo ve a la luz del Antiguo Testamento, hermanos, nosotros vemos que Dios sigue tratando con la misma familia pactual. Los miembros del pacto no han cambiado. Y aun cuando algunos miembros de la familia sean incrédulos, Dios seguirá tratando de la misma manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que uno de los cónyuges sea creyente y el otro no? ¿Significa que Dios solamente va a tratar con ese individuo? ¿Significa que Dios va a rechazar a la esposa y va a rechazar a los hijos? Por supuesto que no. Y hay un texto que habla sobre eso. Primera de Corintios 7:14. Primera de Corintios 7:14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor? Primero, el hecho de que alguno de los cónyuges sea incrédulo no significa que el hijo deje de pertenecer al pacto de Dios. No es un impío como cualquiera de afuera, es un santo, es un miembro del pacto de Dios. Los hijos de los creyentes de familias mixtas siguen siendo santos delante de Dios, siguen perteneciendo al pacto. Pero no solamente son beneficiados los hijos de familias así, sino también incluso el cónyuge incrédulo es santificado por medio del cónyuge creyente. ¿Qué significa esto? Que por medio del comportamiento y de la predicación del cónyuge creyente, Dios consagra, Dios santifica, incluso afecta el corazón del cónyuge incrédulo. Dios sigue tratando con familias en el nuevo pacto. No hay, hermanos, ninguna evidencia en este texto de Jeremías 31 al 34, para nosotros decir que Dios trata con individuos y que Dios ya no trata con nuestros hijos. Eso es bíblicamente incorrecto, y como acabamos de ver. De hecho, es interesante, acompáñenme otra vez al libro de Jeremías, capítulo 31, que el mismo texto de Jeremías dice que Dios no excluirá a los niños del nuevo pacto. El texto lo dice de forma muy clara. El versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Y aquí está la frase importante. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Los credo-bautistas dicen, en el nuevo pacto solo podrán conocer al Señor los adultos, pero Dios dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí hay una claridad en cuanto a la verdad que dice el texto. Segundo argumento, pasamos entonces, terminamos el primer argumento y podemos concluir entonces que los niños pertenecen al nuevo pacto. El segundo argumento es el siguiente. Las ceremonias de la ley fueron abolidas, pero no el pacto con Abraham. Voy a repetirlo. Préstenme atención. Las ceremonias de la ley fueron abolidas,
pero no el pacto con Abraham. Dice el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El texto dice que Dios haría un nuevo pacto, y un pacto que sería diferente al antiguo. Eh, Lo siento. Ok, disculpen. Voy a repetir. El texto dice que Dios haría un nuevo pacto que sería diferente al antiguo pacto, porque el antiguo pacto fue invalidado. En otro punto hablaremos, en el siguiente punto hablaremos lo que significa nuevo y antiguo, aclararemos esos significados. Pero por ahora tocaremos uno de los argumentos credobautistas que surge aquí. Para el credobautista, hermanos, especialmente para el bautista particular, este texto dice que Dios abolió todos los pactos antiguos, todos los pactos del Antiguo Testamento, incluyendo el pacto con Abraham, el pacto con David y el pacto con Moisés entero, pero sobre todo enfatizando la abolición del pacto con Abraham. ¿Sí? ¿Y por qué el credo bautista enfatiza la abolición del pacto con Abraham? Porque si nosotros decimos que el pacto con Abraham fue abolido, entonces también decimos que los niños ya no pertenecen al nuevo pacto, porque los niños fueron incluidos al pacto de Dios en el pacto con Abraham. Recordemos Génesis 17:7, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, con tus hijos de manera perpetua. ¿Sí? Si el pacto con Abraham es abolido, entonces los hijos ya no pueden pertenecer al nuevo pacto. Ahora, es cierto que el texto habla de la abolición de un pacto antiguo, porque el texto lo dice, ya no será como el pacto que hice con ellos y sigue. Y de hecho, Hebreos capítulo 8 cita esta profecía para hablar de que el antiguo pacto fue abolido. La diferencia de interpretación entre las dos posturas es que nosotros creemos, hermanos, que el pacto con Abraham no fue abolido. De hecho, nosotros creemos, escuchen muy bien, nosotros creemos que el pacto con Abraham es el nuevo pacto, es el mismo pacto. Como dice la confesión de Westminster, hay un solo pacto de gracia. Y todos los pactos del Antiguo Testamento, el pacto con Abraham, pacto con Moisés y pacto con David, y el pacto con Cristo, son parte del pacto de gracia. Hay un solo pacto. No hay varios pactos divididos entre sí. Acompáñenme a leer la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 17. Gálatas 3, versículo 15 al 17. Dice de la siguiente manera: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar las promesas. Fíjense qué es lo que dice el texto. ¿Cuál es el fundamento que pone? En los pactos humanos, una vez que es ratificado, nadie puede invalidarlo. ¿Qué significa esto? Que si así es en los pactos humanos, mucho menos en los pactos de Dios.
Nadie puede abrogar los pactos de Dios, ¿sí? Y menos si Dios, como dice la carta de los Hebreos, no solamente ha prometido cumplir su promesa, sino que ha jurado por su propio nombre. De hecho, la carta de los Hebreos, si Dios ha jurado, o sea, fue más allá, juró por su propio nombre, que cumpliría su promesa, eso significa que nadie puede invalidar el pacto de Abraham. Dios no ha invalidado el pacto de Abraham porque Él es fiel a sí mismo. Y dice también que la ley que vino después y los pactos subsecuentes al pacto de Abraham no abrogaron el pacto anterior. Concluyendo esto, nosotros podemos decir que el pacto con Abraham no puede ser abolido, no fue abolido. Y de hecho, si usted se pregunta, ¿dónde nos concluimos nosotros que el pacto con Abraham es el mismo pacto de Cristo? Vamos al capítulo 4 de la carta a los Gálatas, que lo dice muy claramente, que nosotros también en el nuevo pacto pertenecemos al pacto con Abraham. Capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 22 al 24 y luego leemos el versículo 31. Gálatas capítulo 4, versículos 22 al 24. Ok, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, versículo 28, pasamos al versículo 28 y dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Fíjense, el texto dice, para que entendamos. Abraham tuvo dos hijos, ¿sí? Un hijo de Agar, que fue Ismael, un hijo del esclavo, y tuvo el hijo de la promesa, que fue Isaac. ¿Qué es lo que dice Pablo? Esto es una alegoría. El hijo de Agar representa el pacto con Moisés, el pacto de la ley. Y el hijo de Isaac, el hijo de la promesa, representa el pacto de Abraham, el de la esclava y el de la libre. Y el texto termina diciendo, somos hijos de la libre. ¿Qué significa eso más que nosotros pertenecemos al pacto de Abraham? Nosotros pertenecemos al pacto de Abraham, porque el pacto de Abraham es el mismo pacto de Cristo. Las promesas son exactamente las mismas. Ahora, ¿realmente el texto de Jeremías dice que el pacto de Abraham fue abolido? ¿Realmente el texto de Jeremías dice que el pacto con Abraham fue abolido? Acompáñame otra vez al texto de Jeremías. Así nos mantenemos activos, sobre todo para los que se acostaron tarde anoche. Jeremías capítulo 31, versículo 32. Ok. Sabemos que hay tres pactos, ¿sí? El pacto con Abraham en el Antiguo Testamento, perdón. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. ¿Sí? Lean conmigo el versículo 32, la primera parte. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ok, hay tres pactos. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. ¿Cuál pacto fue el que se hizo cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto? Pacto con Moisés. El pacto con Abraham fue 400, incluso muchísimos años antes que el pacto con Moisés. Y el pacto con David fue muchísimos años después de que Dios haya sacado a Israel de la tierra de Egipto. De modo que el texto nunca está haciendo referencia al pacto con Abraham. Está haciendo referencia al pacto con Moisés. Sí, el pacto de la ley. Ahora,
El pacto con Moisés, voy a explicarla aquí un poco. El pacto con Moisés tuvo dos características principales. Con el pacto con Moisés, Dios entregó la ley, los 10 mandamientos, ¿sí? Como lo vemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? Y también con el pacto de Moisés vino la ley ceremonial. Cuando hablo de la ley ceremonial, son las leyes en cuanto a los sacrificios, en cuanto al culto, en cuanto al templo, en cuanto a las ofrendas, la liturgia del Antiguo Testamento, o sea, todo lo que correspondía a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Cuando el texto dice que el pacto, que no será como el pacto que se hizo con Moisés, tampoco quiere decir que todo el pacto con Moisés haya sido abolido. ¿Por qué? Porque decir que todo el pacto con Moisés fue abolido es decir que los 10 mandamientos también fueron abolidos. Y también vimos como en Gálatas que nadie podía invalidar un pacto, y menos si es un pacto de Dios. ¿Sí? Entonces, no es que todo el pacto con Moisés haya sido abolido. De hecho, el texto dice, y escribiré mi ley en su mente, haciendo referencia a los 10 mandamientos. Entonces, ¿a qué quiere decir con que el nuevo pacto no será igual al antiguo pacto? Se está refiriendo a las ceremonias de la ley, ¿sí? La diferencia entre ambos pactos está en las ceremonias de la ley. Las leyes ceremoniales serían cumplidas por el Señor Jesucristo y serían completamente abolidas en el nuevo pacto. De hecho, si usted me acompaña a Hebreos capítulo 8, que cita este texto, usted se va a dar cuenta de esto. Hebreos es una carta, si usted la ha leído, y si no la ha leído, le invito a que la lea después, más tarde hoy, como su forma de guardar el día del Señor. Usted se va a dar cuenta que la carta a los Hebreos habla abundantemente de la ley ceremonial, del templo, del sacerdocio, de los sacrificios, de los utensilios del templo, de Moisés, todas las leyes del culto, varias leyes del culto, etc. Y el autor de los Hebreos quiere demostrar que la ley ceremonial fue cumplida en Cristo y que ya la ley ceremonial en el nuevo pacto no es necesaria. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Señor Jesucristo. No hace falta las leyes ceremoniales. Por eso dice Hebreos capítulo 8, desde el versículo 6. Acompáñenme, por favor. Hebreos capítulo 8, desde el versículo 6. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, está hablando de Cristo, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y también lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Fíjense como el autor de los Hebreos lo dice claramente aquí. ¿A qué se está refiriendo con el primer pacto, con el viejo pacto? A las ordenanzas de culto y del santuario terrenal. Eso es lo que está diciendo el Señor, que ya no va a ser igual. Hermanos, Dios abole las ceremonias de la ley porque estas eran imperfectas. No busquen conmigo este pasaje, pero Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, dice que los toros y los machos cabríos que eran sacrificados no podrían quitar el pecado. Y realmente eran un recordatorio del pecado para las personas. No quiere decir que en el Antiguo Testamento no hubiese perdón de pecados.
porque Dios sí perdonaba el pecado a quienes tuviesen fe, pero la sangre del toro y del macho no quitaba la culpa, no satisfacía la ira de Dios, la justicia de Dios por nuestros pecados. Solamente era un recordatorio de que había necesidad de que viniera alguien mayor a todos estos sacrificios y se entregara a sí mismo para poder salvarnos. El texto lo dice, Hechos de Hebreos 10 dice que por eso las ceremonias de la ley eran una sombra de lo que había, eran sombra y figura de lo que había de venir. Voy a recordar una frase que el pastor Alberto repitió mucho, la sombra del cuerpo. Ellos eran la sombra del cuerpo. Pero una sombra, hermanos, tiene la figura del cuerpo, ¿sí? Usted sabe a través de la sombra si alguien es gordo o es flaco, si tiene el pelo largo, quizás posiblemente si es hombre o mujer, pero usted no puede ver detalles a través de una sombra. Usted no sabe si es morenito o es blanquito, si tiene los ojos verdes o tiene los ojos azules. Usted hay cosas que no sabe, ¿sí? Hay muchos detalles que nosotros no podemos conocer a través de la sombra. Nosotros podemos conocer quién es la persona a través del cuerpo. La sombra solo era un esbozo, una imagen de lo que habría de venir. Pero Cristo es la realidad misma de las cosas. Cristo es el cumplimiento. Cristo es la plenitud de lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento a través de estas figuras. Los sacrificios imperfectos de la ley apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. El sacerdocio imperfecto de la ley apuntaba al sacerdocio perfecto de Cristo. El templo humano, hecho por manos humanas, como dice el autor de los Hebreos, que fue destruido varias veces, apuntaban al templo verdadero y al lugar santísimo que está en los cielos, al cual entró nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección para presentar su ofrenda delante de Dios en favor nuestro. ¿Sí? Jesucristo, es la perfección de todas las promesas del Antiguo Testamento. Dios reprochó, y así lo dice la carta a los Hebreos, a través de esta profecía, Dios reprochó al pueblo de Israel porque ellos sacrificaban, pero nunca se entregaban a Dios. Y de hecho en el Antiguo Testamento vemos muchas reprensiones de parte de Dios. Ustedes vienen a mi templo, sacrifican y dicen templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, pero matan, roban, adulteran, se divorcian, hacen todo lo que ustedes quieran y no obedecen mis mandamientos. Y por eso el Señor dice, ya mi pacto no será como ese, porque ellos quebrantaron mi pacto. Y ya es hora de traer lo perfecto para entregar la plenitud de la salvación. Así que el pacto con Abraham no fue abolido. Y el tercer último argumento es que la diferencia, hermanos, viendo todo esto, la diferencia entre ambos pactos no está en la esencia. La diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto no está en la esencia, está en la forma. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque el credo bautista, generalmente, el credo bautista cree que el nuevo pacto y el antiguo pacto son dos pactos completamente distintos. Que el nuevo pacto está completamente aislado de todos los pactos antiguos. Que los pactos antiguos solamente hablaban de lo que iba a ser el nuevo pacto, pero que son pactos completamente distintos. Porque uno es terrenal, con características, cosas espirituales, pero el Nuevo Testamento es puramente espiritual. Nosotros no lo decimos de esa manera. Nosotros decimos un solo pacto, un pacto espiritual, el pacto de gracia, el pacto de Cristo, pero administrado de formas distintas. Uno a través de figuras, a través de sombras, a través de promesas, y el otro a través de la realidad, a través de imagen, a través del cumplimiento. ¿Sí? Los niños, hermanos, nunca fueron excluidos del antiguo pacto por el hecho de que el antiguo pacto tuviese promesas espirituales. Para el bautista es inconcebible pensar
que Dios puede prometer perdón de pecados para un niño. Para un bautista es inconcebible que Dios pueda prometer el Espíritu Santo a un niño. Porque para ellos, espiritualidad, niño, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene armonía, no tiene consonancia. La pregunta es, ¿la Biblia lo considera de esta manera? ¿La Biblia tiene algún problema con esto? Acompáñenme a leer el Salmo 37-31. Para los bautistas, como ya veíamos en el punto anterior, ellos dicen, el nuevo pacto es puramente espiritual, es diferente al antiguo. ¿Por qué? Porque ahora Dios sí promete escribir la ley en el corazón de los creyentes. Antes no. Antes lo importante era, ellos nada más entregaron la ley. Pero para Dios no era importante que su ley habitara en los corazones de los hombres. Y nosotros preguntamos, ¿realmente es así? Y fuimos lo que dice el versículo 31 del Salmo 37. La ley de Dios, de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y es tan solo uno de los textos del Antiguo Testamento. Tenía varios aquí, pero no los voy a citar todos. Donde el Antiguo Testamento claramente dice que Dios está interesado en que su ley habite en los corazones de su pueblo. Hermanos, yo le hago una pregunta a usted y para que reflexionemos. ¿Dios realmente estaba contento con simplemente sacar a Israel y llevarlos a una tierra para que ellos vivieran felices y produjeran cosechas como quisieran? ¿Dios realmente estaba contento con eso? Ese era el propósito total de Dios. Y si ese era el propósito nada más de Dios, entonces ¿por qué Dios les entregó los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios los expuso a plaga, los expuso a guerra, los expuso a exterminio cada vez que cometían idolatría? ¿Realmente Dios solamente está interesado en el aspecto físico de su pueblo, en el antiguo pacto? Eso es completamente falso. Eso no es bíblico. Y sin embargo, Dios nunca expulsó a los niños del pacto. Dios nunca expulsó a los niños del pacto por eso. Ambos pactos son iguales, hermanos. Ambos pactos son iguales, son exactamente lo mismo en esencia. Solo cambian en la manera en que ambos pactos son administrados. Por eso la Confesión de Westminster dice, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. Y es que, de hecho, la palabra nuevo pacto no significa que sea totalmente nuevo. No es nuevo en el sentido de que es totalmente diferente. Es algo que yo nunca les había dicho y lo corto, esto quedó atrás y esto es algo nuevo. Eso es dispensacionalismo, aunque los bautistas particulares digan que no son dispensacionalistas. Eso es dispensacionalismo, claro. Una división fuerte entre ambos pactos. Pero nosotros no creemos así. Son un mismo pacto, solo con diferentes administraciones. La palabra nuevo, hermanos, de nuevo pacto significa un pacto mejor. El pacto es el mismo, solo que el pacto es mejor. La carta a los hebreos, como leímos en el texto ahorita, dice, el nuevo pacto está fundamentado sobre mejores promesas. No es que es nuevo, es mejor. Es lo mismo, pero es superior al pacto antiguo en todos los sentidos, porque es el pacto de Cristo. Entonces, hermanos, podemos llegar a la conclusión de nuestro sermón y hacer las mismas preguntas que hicimos al principio. ¿Realmente este texto de Jeremías apoya el credo-bautismo? ¿Realmente esta interpretación proviene de una exégesis correcta del texto? Por supuesto que no. Contrario a lo que ellos piensan, Jeremías 31 al 34 es uno de los argumentos, uno de los textos más contundentes en favor del bautismo en sangre. Y nosotros tenemos que saberlo así, tenemos que estar convencidos, hermanos. Y por eso nosotros con orgullo podemos considerarnos paidobautistas. Paido de niños y bautismo, bautista de bautismo.
Seamos paidobautistas porque creemos que los hijos de los creyentes, nuestros hijos, deben ser bautizados. Y tenemos todo el argumento bíblico en nuestro favor, hermanos. Que Dios bendiga, hermanos, a las familias del pacto de esta iglesia. Y que esta convicción y esta verdad nos ayuda a deleitarnos en la verdad de que Dios no solamente lo ha escogido a usted a mí para darnos sus promesas, sino también a toda nuestra descendencia. Y que con esa firme confianza, con esa seguridad, hermanos, eduquemos a nuestros hijos en el temor del Señor y esperemos en su salvación, porque en su debido tiempo Dios tocará sus conciencias y transformará sus corazones. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.